Hola jóvenes, bienvenidos a este ciclo 2019-2, donde vamos a ver el curso de Química. Mi nombre es el profesor Hugo Antaruc y estaré atento a sus preguntas y a tratar de ayudarlos a entender este curso de Química tan bonito, tan teórico y tan experimental. Pero la parte experimental la van a ver cuando ya estén dentro de la universidad. Entonces, empecemos con este curso. Muy bien jóvenes, hemos llegado a la parte final de la teoría. Pasemos a los ejercicios para que estos puedan afianzar todos los conocimientos aprendidos en la parte teórica. Muy bien, pregunta 1. ¿Qué nos dice? La química es una ciencia cuyo campo de estudio es bastante amplio, por lo cual se ha dividido arbitrariamente en varias ramas. Al respecto, determine la relación correcta entre rama de la química, línea de investigación o proceso, ¿no? A ver, la química analítica. ¿Qué cosa nos da la química analítica? La química analítica nos brinda la determinación de la composición de la materia a nuestro alrededor. Por ello, podríamos decir, ¿síntesis del cloruro de sodio? No. Determinación del porcentaje de nitrógeno en el aire. Claro, eso sí, porque está determinando la composición de uno de los componentes del aire. Entonces, la química analítica estaría relacionada con la síntesis o con la determinación del porcentaje de nitrógeno en el aire. La inorgánica se encarga del estudio de todos los componentes de la tabla periódica, de todos los elementos, además de sus compuestos. Aunque la química orgánica se encarga del carbono y todos los compuestos relacionados con el carbono, la química inorgánica también está presente en algunos de estos compuestos. Pero en el caso de síntesis de cloruro de sodio, función de proteínas en los seres vivos y efecto de la luz en reacciones químicas, fácilmente podemos decir que es el cloruro de sodio quien está relacionado con la química inorgánica. La fisicoquímica. ¿Qué cosa estudia la fisicoquímica? La fisicoquímica, por ejemplo, estudia el comportamiento de la materia bajo ciertas consideraciones. Por ejemplo, su descomposición, su reactividad. En este caso, el efecto de luz en reacciones químicas, claro que sí, esto es fisicoquímica. Y la bioquímica estudia la función de las proteínas en seres vivos. Entonces la respuesta es 2, 1, 4 y 3. La respuesta es la B. El problema 2 nos dice: en la antigüedad se pensaba que el tiempo de caída de los cuerpos estaba relacionado con su masa. Por ello, Galileo Galilei, desde la parte superior de la torre de Pisa, soltó a la vez dos esferas del mismo tamaño, pero de diferente masa, llegando ambas al suelo al mismo tiempo. Luego de numerosas repeticiones, dedujo que en todos los cuerpos la aceleración de la gravedad es igual, sin importar su masa. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. Habría que considerar aquí algo importante. Nos están hablando de teorías, experimentos, hipótesis. Entonces, esto está relacionado con el método científico. Este método científico está dado por la observación. Después de la observación viene la hipótesis, viene la experimentación, viene la teoría. Claro, si cumple la experimentación. Si no cumple, tienes que regresar. Y por último tenemos la ley. Entonces, podemos decir, ¿no? En la antigüedad se pensaba que el tiempo de caída de los cuerpos estaba relacionado con su masa. ¿Qué cosa es eso? Eso de acá es lo que inicialmente se creía, es decir, la hipótesis. Por ello, Galileo Galilei de la parte superior soltó dos esferas al mismo tiempo. Eso sería la experimentación. Todo esto es la experimentación. Y dedujo que todos los cuerpos, la aceleración de la gravedad es igual sin importar su masa. Esto se cumple para todos los cuerpos. Entonces es una ley. No hay ninguno que se escape de ella. Claro, salvo que estés en el espacio. Entonces, veamos qué nos dice. Al pensar que el tiempo de caída de los cuerpos se relaciona con la masa, ¿se estaba planteando una teoría? No, esa es una hipótesis.
Esto es falso. Galileo, al soltar las esferas de la torre de Pisa, ¿estaba realizando un experimento? Claro, estaba relacionando el tiempo de caída de los cuerpos con la masa, pero bajo un ambiente controlado. Él decía qué masa iban a soltar, cuánto tiempo iba a caer, medía el tiempo, todo estaba controlado. Es un experimento. Al decir en todos los cuerpos la aceleración, debe decir, en todos los cuerpos la aceleración de la gravedad es igual, sin importar su masa, entonces ahí no estamos hablando de una hipótesis, ni siquiera de una teoría. Estamos hablando de que ahí tiene que haber una ley. Falso. Entonces la respuesta es la D. En 1789, el químico francés Antoine Lavoisier enunció que en toda reacción química la suma de las masas de todos los reactivos que se transforman es igual a la suma de las masas de todos los productos que se obtienen. El enunciado propuesto hace referencia a obviamente, la ley de conservación de masa. El balón de básquetbol de la NBA a 25 grados centígrados contiene aproximadamente de aire, 0,45 moles de aire, que ocupa un volumen de 7,46 litros, ejerciendo una presión de 1,54 atmósferas. Además, este además tiene un radio de 0,119 metros y una masa que oscila entre los 567 y los 650 gramos. Al respecto, determine el número de magnitudes básicas y derivadas mencionadas en el texto. Muy bien. Temperatura, básica. Moles, básica. Volumen, derivada. Presión, derivada. Radio, que implica longitud, básica. Masa, básica. Tenemos 4 básicas y 2 derivadas. Entonces la respuesta es la A. El huracán Dorian es un ciclón tropical activo que ha amenazado las Bahamas y el sureste de los Estados Unidos, alcanzando vientos de 145 millas por hora y desplazándose lentamente a 12 millas por hora, con una baja presión de 941 milibar. Al respecto, determine la velocidad con que se desplaza el huracán y la presión en unidades del sistema internacional. Muy bien. Entonces me dice velocidad con la que se desplaza el huracán. La velocidad de desplazamiento viene a ser 12 millas por hora. Esto tiene que estar expresado en el sistema internacional, que para la velocidad es metros por segundo. Entonces, 12 millas por hora por una milla, 1,6 kilómetros. Por un kilómetro, 10 al cubo metros. Por una hora, 3.600 segundos. Millas con millas se va, kilómetros con kilómetros se va, horas con horas se va. Esto me sale, esto sería 5,33 metros por segundo. Y 941 milibar por, yo sé que 10 al cubo milibar es un bar, por, yo sé que un bar equivale a 1,0 por 10 a la 5 pascales. 9,41 por 10 a la cuarta pascales. Entonces, la respuesta es casa. Normalmente, el cuerpo humano está a una temperatura de 37 grados. Sin embargo, puede llegar a soportar temperaturas de 104 Fahrenheit solo durante breves periodos sin que ocurra daño permanente en el cerebro y en otros órganos vitales. Al respecto, determine la variación de temperaturas en el sistema internacional.
Bueno, nosotros sabemos que para hallar variación de temperatura yo lo puedo hacer en grados Celsius, que vendría a ser la misma que en grados Kelvin. Y esto es lo que me están pidiendo. Para hacer la variación, entonces yo necesito temperatura final menos la temperatura inicial. Yo tengo temperatura inicial, que es 37 grados. Me falta la temperatura final, que es 104 grados Fahrenheit. Entonces hay que transformarlo. Yo sé que C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. C sobre 5 es igual a 104 menos 32 sobre 9. 72,8, esto sería 40 grados. Entonces, la variación de temperatura vendría a ser 40 menos 37, esto sería 3 grados Celsius, o en su diferencia 3 grados Kelvin. Y esa sería la respuesta. Problema 7. Un año luz es una unidad de distancia astronómica que se define en forma general como la distancia que recorre la luz en un año. Se utiliza para expresar la distancia entre estrellas. Por ejemplo, la distancia entre nuestro Sol y Próxima Centauri es de 4,2 años luz. Al respecto, determine esta distancia en hexámetros. Muy bien. Entonces yo tengo 4,2 años luz por... Yo sé que un año luz equivale a 9,5 por 10 a la 15 metros. Pero como me dicen en hexámetros, yo sé que 10 a la 18 metros equivale a un hexámetro. Van con los metros, ya tengo hexámetros. Veamos cuánto sale. Esta sería 39,9 por 10 a la menos 3 hexámetros. Lo que aproximadamente puede ser 4,0 por 10 a la menos 2. Entonces la respuesta es dedo. Entonces, el radio atómico se define como la distancia media que existe entre los núcleos de dos átomos que están enlazados. Si los radios del cloro, aluminio y flúor son 0,1, a ver, radio del cloro 0,1 nanómetro, radio del aluminio 1,25 Armstrongs y el radio del flúor es 50 picómetros. Entonces, para poder compararlos, lo que vamos a hacer es vamos a pasarlos todos a una misma unidad. Yo sé que 10 a la 9 nanómetros es un metro. Esto sería 1,0 por 10 a la menos 10 metros. Yo sé que 10 a la 10 Armstrongs es un metro. Entonces 1,25 por 10 a la menos 10 metros. El radio del flúor yo sé que 10 a la 12 picómetros es un metro. Esto sería, para dejarlo a la misma proporción, 0,5 por 10 a la menos 10 metros. Obviamente no debería colocarse así porque esto no es el método científico, pero para hacer la comparación vamos a dejar que todos tengan el mismo 10 a la menos 10, de tal manera que sea algo muy fácil de comparar, porque realmente esto debería ser 5 por 10 a la menos 11 metros. Pero bueno, para comparar. Entonces, ¿quién es más chiquito aquí? El flúor es más pequeño que el cloro y es más pequeño que el aluminio. Entonces la respuesta es la A. Debido a los incendios forestales que se han presentado en el mes de agosto del 2019 en la Amazonía, Chile envió aviones cisterna con 3.100 litros de agua cada uno para mitigar el fuego en un área de 340 kilómetros cuadrados, la cual se encuentra en la frontera triple de Paraguay, Brasil y Bolivia. Al respecto, calcule el valor del volumen y área en unidades del sistema internacional.
Entonces tenemos un volumen de 3100 litros. Yo sé que para pasarlo al sistema internacional, el volumen debe de estar en metros cúbicos y el área en metros cuadrados. Entonces, yo sé que 10 al cubo litros equivale a 1 metro cúbico. Esto sale 3,1 por 10 a la 0 metros cúbicos. El área, que vendría a ser 340 kilómetros cuadrados por, yo sé que 1 kilómetro cuadrado, vamos a ver eso. Yo sé que 1 kilómetro tiene 10 al cubo metros, pero esta es la idea lineal. Como me piden al cuadrado, elévenlo al cuadrado. 1 kilómetro cuadrado equivale a 10 a la sexta metros cuadrados. Entonces, esta área sería 3,4 por 10 a la 8 metros cuadrados. Y la respuesta sería la B. El cobre es uno de los metales más utilizados en el mundo. Se utiliza en la fabricación de cables eléctricos y monedas. Al respecto, determine la masa en unidades del sistema internacional. Si una pieza de cobre de 50 por 50 por 20, me dice, esto es 50 milímetros, esto es 50 milímetros y esto es 20 milímetros. Entonces su volumen vendría a ser 50 por 50 por 20, volumen sería 1050.000. Y me dice, yo tengo la densidad que es 8,92 gramos por centímetro cúbico. Podríamos hacerlo simple. Como son milímetros, esto podría ser 5 por 5 por 2 y esto equivale a 50 centímetros cúbicos. Yo sé que la densidad es igual a masa sobre volumen. La masa es igual a densidad por volumen. 8,92 gramos por centímetro cúbico por 50 centímetros cúbicos. Se van los centímetros cúbicos y esto me sale 446 gramos. Pero como me piden en el sistema internacional, yo sé que 10 al cubo gramos es 1 kilogramo, esto sale 4,46 por 10 a la menos 1 kilogramos. Y la respuesta sería la A. Propuestos. 1, dedo. 2 es la A. La A. 4, la B. Y la 5. Y la 5, la C. Bueno, jóvenes, hemos terminado este primer tema de química. Espero les haya servido. Nos encontramos en una próxima ocasión.